Comienza. Buenas tardes, estamos en Conversando un Café en Crónica Digital. Esta tarde muy bien acompañados por distintos invitados, Ricardo Jiménez, Julio César Vázquez, nuestro corresponsal en Caracas, Carlos Casanueva, y bueno, uno de por lo menos una o dos veces a la semana, Omar Sin. Quisiera iniciar este juego de saber qué es lo que está ocurriendo dentro del espacio del continente, ¿no? Contigo, Ricardo, y bueno, me imagino que la situación en Perú cristaliza de bella manera, hay más alegría. ¿Cómo está esto? ¿Qué es lo que ha ido pasando en estos días? A propósito, ¿no es cierto? Ya por fin el reconocimiento de Pedro Castillo. Cuéntanos. Gracias, Omar. Un gusto saludarte y un gusto estar de nuevo en Crónica con compañeros tan queridos como Carlos y Julio. Yo empiezo diciendo que en el caso de Perú, ciertamente que hemos celebrado, porque hay que celebrar los triunfos, las victorias, por modestas que sean, después de más de un mes de una metafórica tercera vuelta impuesta por la derecha, inédita, tercera vuelta impuesta por la derecha, encabezada por la mafia fujimorista, y de innumerables maniobras, batallas en todos los terrenos comunicacionales, políticos, nacionales, internacionales, en la calle, legales, judiciales, en fin, innumerables batallas durante más de un mes, se ha logrado lo que debería haber sido algo natural, ¿cierto? Algo propio de la democracia, que es proclamar al ganador de la contienda electoral, que en este caso es el presidente Pedro Castillo y Perú Libre, y que demuestra, digamos, las debilidades, por decirlo menos, de esta democracia neoliberal, capitalista, que con mano de hierro se ha impuesto durante 4 décadas en el Perú, ¿no? Al menos 4 décadas, como se quiera mirar. Entonces, pasada la celebración, como suele ocurrir en la vida y más todavía en la política, cuando la política se trata de cambios, de transformaciones, nada es fácil, nada es rápido. Pasada las celebraciones vuelve la preocupación. Estamos hoy día en un nuevo momento, que yo lo llamo metafóricamente el momento de los apetitos, ¿no? La realpolitik, la política real, ¿cierto? Lenin decía que las transformaciones se hacen a escala humana y en tiempo histórico, ¿no? O sea, son lentas y están contaminadas por el barro, por la basura de la realidad. No puede ser de otro modo, no hay otra forma de avanzar. Y hoy día estamos en la hora de los apetitos, ahí aparecen pugnas, divisiones, ¿cierto? Con los que fueron nuestros aliados, felizmente no graves hasta ahora, pero aparecen apetitos por ocupar cargo en el nuevo gobierno, por ocupar cargo en el Estado, que además tienen que ver con esta cultura profunda neoliberal, ¿cierto? Después de 4 décadas, en que también contamina a las fuerzas, no puede ser de otro modo, contamina a las fuerzas progresistas de izquierda, de mirar el Estado como un botín, ¿cierto? De querer ocupar cargos, ministerios, viceministerios, en fin. Es todo una especie de avispero agitado, ¿no? Que muestra estas tendencias, que esperar con calma y tranquilidad que el presidente Castillo nombre sus ministerios. Circulan listas de toda clase, de todo tipo de listas con nombres, van y vienen, la gente se mueve, pide, hace exigencias. Es bien probable que veamos cuestionamientos de los que hasta ahora eran aliados si no reciben lo que están esperando. En fin, esto es propio de la política, no es tampoco para alarmarse tanto, pero es más preocupante si uno considera que, por otro lado, la derecha ya ha manifestado desde el momento que fue proclamado el presidente Castillo, públicamente encabezado por el fujimorismo, la derecha ha manifestado que no lo va a dejar gobernar a Castillo y que esperan sacarlo pronto del gobierno. O sea, sin tapujos ni titubeos lo han declarado, bajo cierto eufemismo, cierto defensa de la constitución fujimorista, defensa de la democracia, según ellos. Y entonces, otro elemento preocupante es que acaba de elegirse la mesa directiva del Congreso, que tiene mucho poder para determinar la agenda, determinar los temas y determinar la relación con el gobierno, y esta mesa directiva ha sido ganada por la derecha. Por supuesto, con apoyo de la mafia fujimorista, que no tiene
no tiene prestigio, el mínimo prestigio para encabezar una lista. Felizmente, los sectores de más ultraderecha no han tenido capacidad, han presentado una lista que ha sacado poquísimos votos, están golpeados, están derrotados por las elecciones, por la tercera vuelta, la batalla que dio el pueblo. Entonces, es una derecha, centro-derecha moderada, pero que con el apoyo de la mafia fujimorista ha impuesto esta mayoría, y entonces, sin ninguna duda, ya lo vivimos en la tercera vuelta que yo llamo, ¿cierto? Que además los poderes económicos subían el dólar, subían los alimentos, la bolsa de valores cerró, cayó varios puntos, en fin, todas las maniobras que ya conocemos en nuestra América, de los poderes económicos cuando no les gusta un gobierno. Entonces, estamos en esa tesitura, estamos en esta preocupación, en este nuevo momento, que va a cerrarse con la asunción del presidente el 28 de julio, en 2 días, y con finalmente el nombramiento final y real, oficial, de los ministerios, etcétera, etcétera. Ahí se va a abrir esta nueva etapa. Hay una estrategia muy fuerte de parte de la derecha, que también hay que decirlo, hay un sector de la izquierda clase mediera, limeña, que se hace coro de esta estrategia, que es tratar de separar al presidente electo Pedro Castillo de Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, ¿no? Del Partido Socialista Perú Libre, que ha hecho posible esta victoria, que ha construido la alternativa, y que tiene ahora la bancada mayoritaria, aunque no absoluta, pero los mayores congresistas en el Congreso los tiene Perú Libre. Acaba de tener un congreso muy importante. Ayer justamente ha sido el congreso, y entonces hay esta estrategia de separar al presidente Castillo con la clara intención de chantajearlo, de que negocie, trance, o incluso, en el mejor de los casos para la derecha, traicione los compromisos asumidos con el pueblo en las urnas, especialmente la constituyente, la asamblea constituyente, que es el punto que más le duele, digamos, a la derecha. Y entonces se entiende y en esto la derecha tiene razón, se entiende con toda claridad que el núcleo duro, ideológico, político, movilizador, lo tiene Perú Libre y lo tiene Vladimir Cerrón, sin ninguna duda. Y entonces apuntan al elemento más débil, que es Castillo, que es un independiente de izquierda, no milita en ningún partido, es un líder, como ustedes saben, magisterial, sindical. Y entonces la apuesta de la derecha, a la que se suman con mayor o menor conciencia sectores de la izquierda clase mediera, derrotados en la primera vuelta, es separar a Cerrón de Castillo y de Perú Libre, y a través de esto morigerar y finalmente aplazar o suspender, traicionar el programa comprometido en la urnas, ¿no? Al otro lado, lo que tenemos a favor es que la movilización popular se desató durante esta batalla electoral. No va a ser fácil ni simple detenerla y pararla. Tampoco va a ser fácil y simple que los compromisos asumidos en las urnas se morigeren o se traicionen, porque el pueblo peruano ya tiene experiencia con la traición de Ollantumala. Esto no ocurre sobre el vacío, esto ocurre sobre un pueblo que cada vez tiene mayor conciencia. Hay movimientos sociales como los ronderos y el mismo magisterio que están vigilantes, que han sido vitales para ganar esta batalla. Y la propia ciudadanía no es la misma, porque hay que recordar que el Perú viene de una crisis institucional insoportable, con 5 presidentes, el récord Guinness de una presidenta que duró una noche, una pretendida presidenta, ¿cierto?, que duró una noche, un gobierno que duró una semana y que lo votó el pueblo en las calles al costo de 2 muchachos asesinados en Lima. Y toda esta experiencia está ahí, además de la pandemia, la tremenda crisis de la pandemia, que obligó a miles de familias con niños y bebés en plena pandemia a emigrar de la ciudad capital de Lima hacia sus localidades de origen en la zona rural, buscando alimento y buscando seguridad, buscando sanidad. Entonces, todo esto está ahí, y yo tengo plena confianza que lo que se ha logrado hasta acá es fruto de esto, y que esto va a seguir operando en las próximas batallas, que sin ninguna duda se va a decir, antes o después tendremos que estar nuevamente librando batallas, tratando de aunar fuerzas, de unificar el campo popular, derrotar estas estrategias y estas maniobras de la derecha, esclarecer a esta izquierda clase mediera limeña, que está un poco extraviada, que respira un poco por la herida, y lograr ir venciendo los obstáculos. Y Carlos lo conoce bien,
yo creo que es la dinámica en Venezuela, pero también es la dinámica de los procesos en toda América Latina, que en la medida que se van derrotando intentonas golpistas, el pueblo avanza un poco más cada vez, ¿no? Ese parece ser el ritmo de los pueblos latinoamericanos, y yo espero que ese es el escenario que vayamos a transitar en Perú. Eso es lo que yo podría compartirles, compañeros. Ok. Julio César, cuéntanos sobre Bolivia. Bueno, de repente no soy muy el indicado para hablar sobre Bolivia, ¿no? Pero esta es nuestra concepción patriagrandina, latinoamericana, hace que nos involucremos, pues, ¿sí? Y yo podría decir que Bolivia, evidentemente, luego del golpe de Estado del 11 de noviembre de 2019, ha vuelto a repensar, está volviendo a retomar ese hilo que hizo posible que durante 14 años se iniciara un proceso de transformación, este proceso denominado el proceso de cambio, ¿no? Es un proceso interesante en Latinoamérica porque nos había permitido visibilizar a sectores secularmente abandonados, ¿sí? Entonces, esta visibilización hizo posible, ¿sí? Y esto desde una visión más crítica al modelo de dominación, el empoderamiento de nuevos sectores. Empoderamiento, y me refiero a los sectores sociales, que precisamente el golpe de la derecha mafiosa boliviana no había logrado y no ha logrado desarticular. Esa es una gran ventaja. Y creo que la fortaleza que tiene Bolivia en los movimientos sociales y las naciones indígenas es ya esa concatenación, ese encuentro entre nación y clase. Eso ha hecho posible una posterior victoria, la victoria del hermano presidente Luis Arce. Luis Arce, que va a retomar, tal vez ya no el proceso de cambio en su dimensión inicial, como lo ha hecho el presidente Evo Morales, pero que viene, y porque creo que su principal tarea no es en estos momentos empujar a un proceso de cambio, ¿sí? En la medida de que las bases objetivas tienen que ser retomadas de otra manera. Hay que crear un nuevo tejido. Si bien es cierto, hay un sector movilizado, falta la formación política, que es lo importante. Una formación política en el sentido de defender las conquistas y las victorias logradas en 14 años. Considero que el objetivo fundamental en estos momentos es desarticular esa derecha agazapada que ha estado durante mucho tiempo. Esto ha obligado necesariamente a que este proceso judicial que se ha empezado a retomar, y creo que es un ejemplo muy importante para nuestros pueblos, de que se judicialice principalmente a quienes rompan con los principios básicos de la convivencia democrática. Y creo que esto también debe ser un ejemplo, no a exportar, sino a seguir para el Perú. El caso de Keiko Fujimori respecto al presidente Pedro Castillo es un caso clarísimo, ¿sí? De una intentona sostenida, golpista. Lo que en Bolivia estamos encontrando, sí, ya es ir desarticulando a estos actores materiales. Actores materiales que sí sirvieron fundamentalmente de soporte principal a los planes del imperialismo norteamericano para romper con una propuesta que durante 14 años había demostrado no solamente éxitos económicos, sino también éxitos sociales. Y éxitos sociales, porque recordemos que en los 14 años no se han visto unas grandes huelgas contra el gobierno. Si vale el término, existió una paz relativa. Entonces Bolivia está entrando a esa etapa. En lo político tenemos el procesamiento a los actores materiales del proceso, de este proceso fascista,
de irrupción contrademocrática, si vale el término. Áñez viene siendo procesada, lo mismo los generales del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. También se está procesando a los policías que han participado de este golpe. Pero así como se viene procesando a estos actores, digamos, fácticos, nos falta evidentemente procesar a los otros actores políticos. Ahí está Carlos Mesa, está Camacho, atrincherado en su gobernación, está Tuto Quiroga, que imagino también van a entrar a formar parte de este proceso. Pero ¿cuál es lo importante que tiene este proceso hoy? Es que este proceso de sentar precedentes, de hacer justicia, tiene un componente, digamos, importante en el terreno judicial. ¿Cuál es? Es la participación de las víctimas en el proceso. La declaración de los heridos, la declaración de los familiares de las víctimas, van a permitir que se llegue no solamente a la verdad histórica, sino que también que se va a permitir un proceso real contra estos sujetos que hicieron de la democracia, ¿sí? O que asaltaron los principios fundamentales democráticos. Bolivia entonces viene atravesando un momento muy importante, que es la consolidación de su proyecto, pero no solamente en el terreno económico, sino también en el terreno judicial y en el terreno social. En el terreno social hay ansias también de renovación, eso es lo importante que también ha dejado el golpe. Ha permitido la visibilización de otros actores que no lo teníamos. Y estos actores precisamente surgen ya de las canteras dejadas a un segundo plano también durante el proceso. Ya no solamente se está visibilizando ya a los movimientos sociales, a los pueblos indígenas, sino también a nuevos actores políticos. Eso es lo importante que tiene en estos momentos Bolivia. Y creo que caminar por ese lado va a implicar también, y lo que es más importante, ¿no? Así como que va a implicar una toma de conciencia. Y esta toma de conciencia la estamos viendo cada día. Se está exigiendo renovación, se está exigiendo que se vayan profundizando otras medidas que no se tomaron, si vale el término, en la primera fase del proceso de cambio. Entonces, compañeros, es importante ver que Bolivia mantiene una línea de transformaciones. Pero estas líneas de transformación, nosotros creemos que tienen que ser profundizadas. Profundizadas para evitar de que exista una segunda fase de golpe. Con la derecha no hay que jugar. Tiene tantísima experiencia en golpes de Estado, desde los más cruentos, como lo que ha sucedido en Chile en el 73, y ahí los compañeros que nos acompañan saben cómo ha sido, hasta los golpes denominados blandos, que se vienen aplicando a Venezuela, que se vienen aplicando a Cuba, ¿sí? En esa medida. Entonces nosotros tenemos que estar claros. Y es importante, con la victoria de Castillo, y esperemos también que las reformas en Chile nos permitan estar contando con un proyecto popular también dentro de Latinoamérica, ir construyendo una identidad latinoamericana en función de intereses comunes, no sobre los intereses del Estado, de ese Estado opresor que nos ha venido manejando toda esta época. Esas clases sociales que han buscado la división de nuestros pueblos tienen que ser desplazadas no solamente del poder político, sino también del poder económico. Hay que empezar también a repensar cuál va a ser nuestra forma económica para que nosotros podamos hablar de una segunda y definitiva independencia. La victoria de Castillo, la victoria del compañero Lucho Arce,
en Bolivia permiten que la utopía de la patria grande, de la Villala, pueda seguir latiendo. Hasta ahí puedo acotar, compañeros. Carlos, cuéntanos qué es lo que pasa en Venezuela, Colombia, Centroamérica y el Caribe. Sí, bueno, es correcto, Mar. Bueno, primero quiero decir que me complace mucho que en este espacio, ya, en Crónica Digital y en un cafecito que estamos teniendo latinoamericano de la patria grande, como bien nos decía Julio César y Ricardo, nos estamos encontrando y reencontrando compañeras y compañeros de distintas experiencias, pero que llevamos muchos años bregando en lo que nos decía Julio César, buscando esta identidad latinoamericana, en este concepto, en esta concepción martiana, bolivariana, en este concepto de Ayala, de la patria grande, más allá de las patrias pequeñas y los procesos de cambio. Entonces, retomando lo que decía Julio César y Ricardo, ¿ya? Aquí vemos, por ejemplo, tenemos un compañero, un camarada peruano en Bolivia, un chileno en Perú, otro chileno en Caracas, ¿verdad? Porque más que chileno, peruano, boliviano, etcétera, somos hermanos de la patria grande que estamos en estos procesos. Y nuestro hermano Marcil allá en la patria Salvador Allende, en Santiago de Chile. Desde Teomar estamos abriendo esta pequeña ventana, esta ventana latinoamericana, mirando la identidad gran caribeña. Bueno, eso quería yo primero saludar y felicitar a estos programas que llevamos del año pasado, en estos conversatorios, en estos cafés, ¿eh? Cafés bolivarianos, diríamos también, café bolivariano de la patria grande. Y en el caso específico venezolano, en la situación venezolana en particular y de la región, yo destacaría tres hechos importantes, compañeros y compañeros, Julio César, Ricardo, Omar. Fíjense, estamos en medio de un proceso en estos momentos de campaña y candidaturas de las primarias de PSUV. El Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSUV, el más grande del proceso bolivariano venezolano, se ha abierto un proceso interno inédito por primera vez en los 20 años de proceso bolivariano, donde las y los candidatos fueron propuestos por las bases del PSUV. Y en esa primera fase que terminamos hace una semana atrás, ya luego se hace un corte de las propuestas y todos aquellos candidatos y candidatos que tuvieron sobre un 30% de promoción de la célula de las bases del PSUV pasarían ahora a una primaria el día 8 de agosto, una primaria abierta, legal, en donde todo el padrón electoral, ya más de 20 millones de venezolanos y venezolanas pueden votar por sus candidatos a alcaldes y a gobernadores, que la elección va a ser el 21 de noviembre. Digo esto porque en la línea que nos planteaba Julio César con respecto a Bolivia en esta segunda fase, digamos, del proceso de impulsión de cambio en Bolivia, o en esta que nos plantea Ricardo con las contradicciones entrando, pero con Pedro Castillo, con otra correlación de fuerza indudablemente mucho más progresista, ¿ya? Y decimos, por ejemplo, el grupo de Lima se quedó sin Lima, ¿ya? Entonces, a nivel continental es muy importante. Venezuela también está ocurriendo un proceso de transformaciones muy interesante, democrática, retomando el concepto de participación del poder popular desde la paz. Entonces, el día 8 de agosto se va a producir una elección nacional de candidatas y candidatos a alcaldes y gobernadores, propuestos por la paz. Eso ya generó si vamos a decir, una pequeña tensión, pero muy positiva, una contradicción y una tensión positiva, porque algunos alcaldes o algunos gobernadores del PSUV que querían reelegirse, ya se toparon con la opinión de las bases que dijo que no. Y eso se respetó. Pongo el caso de la alcaldía de
de Caracas, por ejemplo, y otros estados más. Entonces, hay en Caracas 16 candidatos, ¿ya? 8 hombres y 8 mujeres que van a la primaria para la alcaldía de Caracas, del PSUV. Segundo concepto muy interesante, en Venezuela se está tomando con fuerza el tema de la inclusión y de la paridad, también como elemento nuevo. Pues son 8 mujeres y 8 hombres. Y en las postulaciones por lo menos la postulación se está proponiendo que sea paritaria. El tema de género está entrando con fuerza en una sociedad que desde que yo llegué aquí a Venezuela hace casi 15 años, es una sociedad todavía muy conservadora en el Caribe, ¿ya? Y muy machista también. Pero hay un proceso de cambio, de transformación. El tema de la paridad, el tema de género, incluso el tema del lenguaje inclusivo se está viendo en la Asamblea Nacional. Entonces, digo esto porque estas elecciones que está organizando el PSUV de aquí el 8 de agosto va a arrojar candidata y candidatos indudablemente con un arraigando, con un apoyo popular muy importante en función del 20. Y un segundo elemento que es importante de este proceso electoral venezolano, las mega elecciones para el 21 de noviembre tienen un objetivo político estratégico también, que busca romper el cerco internacional y busca también romper ese cerco y esa asfixia económica, financiera que está viviendo, que ha vivido el pueblo venezolano los últimos 5 o 6 años, ¿ya? Y eso lo dijo en una entrevista en Telesur el fin de semana el presidente Nicolás Maduro, ¿ya? Que es probable que en las próximas semanas o los próximos días se realice una reunión de las oposiciones con el chavismo, ¿ya? Con el Gran Polo Patriótico en México, con el acompañamiento de la Unión Europea, con varios gobiernos de la región del continente, incluso hasta tal vez Estados Unidos, porque son los verdaderos jefes que mueven las fichas aquí en Venezuela. La oposición venezolana no se manda sola. Entonces, si va a haber un diálogo con el enemigo, tiene que ser con los jefes. Incluso Nicolás dijo, no tenemos ningún problema en que estén Estados Unidos, que es el gobierno que maneja los títeres de acá. Eso es muy importante porque el proceso electoral en noviembre busca una cierta normalidad de la situación política y aislar a los sectores ultrafascistas que están buscando la vía violenta. Y ahí está el factor Colombia, el factor israelita, el factor el Pentágono, ¿ya? Y los sectores del complejo militar. Saludo que ando pegado para decir, Carlos. Los problemas de conexión, ¿sabes? Así estamos. Bueno, mientras esperamos a Carlos, bueno, en Chile se fueron dando una serie de situaciones, se esperaba con ansia estas primarias que había entre el mundo de la izquierda y el mundo de la derecha, centro izquierda, izquierda y derecha, Frente Amplio, Chile Digno, lo que incluía el Partido Comunista y otras fuerzas políticas. Desde ese punto de vista se da un resultado que fue, diría yo, sorpresivo para todos. Te quedaste pegado, Carlos, pero estaba yo hablando un poquito de Chile, después continúa. ¿Te parece? Ah, no, sí, eso, exacto, sigue, sí, perdón. La señal se cayó. Sí, por eso. Mira, entonces se da esta situación en donde hay un resultado que inesperado para la derecha, que ganara entre comillas, independiente, entre comillas, independiente del centro, que es Sebastián Sichel, que es un hombre, por cierto, que era el tapado, de alguna manera, del propio Piñera y del sector empresarial, y que viene a cumplir una función de tratar de, o intentar, ¿no es cierto?, darle nuevos bríos al propio modelo, al interior, de buscar una salida, ¿no es cierto?, hacia los sectores medios, y por otro lado también, por cierto, y de no menor importancia, de golpear internamente a la UDI
y a Renovación Nacional, por tanto, golpear a los partidos históricos de derecha de la transición, que estuvieron, ¿no es cierto?, comportándose de una manera errática, según, ¿no es cierto?, la posición de Piñera y de quienes están en el gobierno, y que eso se tradujo, bueno, en parte en la situación en la que se está hoy, en la situación de bancarrota en la que está la derecha hoy día, en Chile, a lo menos. Con una constitución, ¿no es cierto?, que se está reelaborando, por tanto, la constitución que nace luego del golpe de Estado en 1973 es algo que está en vías de desaparecer, en donde el propio modelo económico ha sido profundamente golpeado con los retiros de dinero de la AFP, entre una serie de cosas más. Entonces, y eso, por cierto, con votos de derecha. En este otro franco del mundo de la izquierda se da esta primaria, y en donde Gabriel Boric, este abogado joven, derrota al candidato de Chile Digno, el Partido Comunista, y de otras fuerzas, por un margen, yo diría, bien abultado, un 20%, no es menor, no es menor. Se esperaba siempre que en cualquiera de los dos casos iba a ser un margen minoritario, no fue así. Hay varias explicaciones para ese resultado, son múltiples, por cierto. Por una parte, hay algunos que plantean, ¿no es cierto?, la situación generacional, lo joven con lo viejo, ¿no es cierto?, un mundo que está desapareciendo y un mundo que está emergiendo, inclusive con sus liderazgos. Un segundo aspecto desde el punto de vista general, diría yo, más amplio, externo, sería esta visión anticomunista. El anticomunismo no hay que descartarlo. Está en parte del ADN de un sector de la sociedad chilena, el miedo, el terror, ¿no es cierto?, a partir de eso, que movilizó a una serie de gente a votar en el fondo contra Daniel Jadwe. Y un tercer factor, yo diría que externo también, son el tema de los medios de comunicación, en el sentido de que la candidatura de Jadwe y la candidatura de esos sectores cobró vida, si bien es cierto, venía desde el mundo, ¿no es cierto?, de una municipalidad como Recoleta, y tratando de buscar desarrollarse en nuevos territorios. Sin embargo, ocupó mucho los medios oficiales de comunicación. Fue invitado muchas veces, Daniel, a diversos programas, el debate y todo ese tipo de cosas. Y en algunos no, hubo errores ahí que bien complejos. Bien complejo, algunos yo diría errores no forzados y algunos, bueno, forzados por los propios medios, por cierto. Pero en realidad, sumando y restando, no salió tan bien parado de ahí, por diversas razones que hay que analizar y que tendrán que analizar los sectores que corresponden. Yo diría que también ya desde el punto de vista interno, hay algunos que sostienen, ¿no es cierto?, que el Partido Comunista llega tarde a la campaña. Se involucra con toda su capacidad tarde. También se dice, ¿cierto?, que hay factores culturales internos que también complicarían y que tienen que ver con esta cosa de los cultos a la personalidad que existen en diversos mundos de la izquierda y que también le habrían afectado al candidato, en el sentido de celebrar cosas que no son celebrables. Eso en términos generales. Ahora, ¿qué ocurre? Terminado esto, en Chile se sigue barajando como que la historia se va barajando en dos líneas. Una línea que tiene que ver con la Convención Constitucional y lo que está ocurriendo ahí, y otra línea que tiene que ver, ¿no es cierto?, con lo que va a ocurrir desde el punto de vista electoral de aquí a diciembre, en donde se escoja un nuevo presidente. Y en donde la centro derecha o el centro está apostando a una profesora, presidenta del Senado, Yanna Proboste, con la señora Narváez. Tienen que definir ahora en una, entre comillas, primaria, cómo se va a resolver eso, y se apuesta que al menos van a haber 10 o 11 candidatos de aquí a final de año. Esa es la situación que hay en este minuto en Chile, sin contar con
con las contradicciones propias, insisto, de lo que está ocurriendo a nivel de la convencional constituyente. Carlos. No, para cerrar, porque se me había ido el internet. Fíjate que dentro de ese esquema, de esa situación local venezolana, en donde se está maniobrando políticamente para poder estabilizar políticamente para estabilizar la economía, que es la gran demanda y el gran problema que hay aquí en Venezuela, y romper el bloqueo y el cerco económico financiero, que sigue siendo muy grande y muy grave, ¿ya? Y eso obliga a tener que negociar con estos sectores y aislar a los grupos ultra radicales venezolanos que propugnan la salida violenta. En ese sentido, esa tesis y lo que acabamos de ver en Haití, ¿ya? Nos pone muy en el tapete que el enemigo y el imperialismo, ¿ya? No cesan en sus planes y no van a cesar. Ellos pueden tener el plan A, el B y el C, ¿ya? El famoso el garrote y la zanahoria, por las buenas o por las malas, pero eso está ahí presente y Venezuela lo ha vuelto, el presidente Nicolás lo ha vuelto a poner sobre la mesa, o sea, imperios e imperios. Una cosa es que dialoguemos con ellos y otra cosa es confiarse en el imperio o en las derechas. Y como bien nos planteaba Ricardo, Julio César y tú, Omar, o sea, la derecha es por naturaleza fascista y golpista y es una derecha muy, muy peligrosa, ¿ya? Y el imperio igualito. La operación que se hizo en Haití, utilizando mercenarios colombianos, el portaaviones de Colombia es el portaaviones de Estados Unidos en el continente, ¿ya? O es de Israel de acá, porque es manejado también por el Mossad, nos indica la reciente gira del jefe de la CIA y del Comando Sur en Colombia y en Brasil, días antes de esta operación de magnicidio en Haití, que fue la misma operación y son los mismos contratistas, ya se sabe que son las mismas empresas, incluso, que operaron en sede allá en Miami y con entrenamiento en el Pentágono, que operaron para tratar de eliminar al presidente Nicolás Maduro el año pasado, ¿ya? Y incluso se sabe que estas mismas operaciones, estas mismas empresas, ¿ya? Son las que operaron en la frontera colombo-venezolana hace un mes atrás, ¿ya? Y que dieron de baja a uno de los comandantes de la insurgencia de la FARC, Jesús Santrich, porque hay un helicóptero, el famoso un helicóptero amarillo, que es el que se ve sobresolando, el que extrae a los mercenarios que ejecutan la misión, ya del compañero. Dos días antes de eso se desarrolla un vuelo en la zona del Perijá, que es la frontera de Venezuela con Colombia, en donde están estos campamentos guerrilleros. 2 días antes hay unos sobrevuelos de un avión norteamericano ya de comunicaciones, que ha estado volando constantemente en la zona de Arauca y en la zona del Perijá. Eso volvió a ocurrir hace 3 días atrás. El gobierno venezolano lo denunció, el ministro de la Defensa lo volvió a denunciar porque está volando la misma zona, casi en la frontera con Venezuela, pero el radio, el espectro que tienen esos aviones de comunicación, de intercepción, es muy grande. Digo esto porque son las operaciones que se están desarrollando en la zona con Brasil, con Guyana, con Colombia, ¿ya? Para buscar un falso positivo nuevamente y poder atacar a Venezuela. Ese plan no está descartado. Ese plan está ahí pendiente, ¿ya? Y por tanto el pueblo latinoamericano y venezolano está muy, muy alerta a esa situación. Junto con el pueblo colombiano que está en la calle, lleva más de un mes en las calles realizando esta insurrección popular contra el gobierno. Y el escenario que viene para el próximo año, tanto en Colombia, en Brasil, también hay procesos electorales en curso. O sea, hay muchas perspectivas
y estamos muy contentos de lo que acaba de ocurrir en Perú, ¿ya? En la situación de transformación en Bolivia, lo que pueda ocurrir, lo que está ocurriendo en Chile, incluso con la Asamblea Constituyente y las perspectivas de un gobierno más democrático en Chile en noviembre, en una América distinta, ¿ya? Pero ojo, los peligros y los acechos del fascismo y del imperio, que puede estar debilitado, pero es más peligroso, ya nos obligan a estar en alerta. Lo de Cuba, lo de Nicaragua, lo de Venezuela, estos tres países, el de aquí a diciembre, ya nos obliga a tener una alerta y una atención muy específica en estos procesos, porque el enemigo, insistimos, va a seguir con sus planes también terroristas para poder revertir los procesos de transformaciones del continente, y para eso quiere darle golpes fulminantes a el corazón del alma de la transformación, Cuba, Nicaragua y Venezuela. Así que en esa situación vamos transitando aquí en la región, ya muy alerta en lo que está ocurriendo en todo el continente y sobre todo con las operaciones que está haciendo el enemigo. Eso podría decirlo en estos momentos, compañeros. Y vuelvo a saludar a Julio César y a Ricardo allá en el sur, en la Patria Grande. Julio César, y desde ese punto de vista, ¿cómo ves tú esta situación que se da, ¿no es cierto?, entre Perú, Bolivia? ¿Qué elementos ves? Si es que hay elementos que son parecidos en un momento dado, ¿no? Estoy pensando desde el momento en que aparece, ¿no es cierto?, el presidente Evo Morales en relación con esta irrupción de Pedro Castillo. ¿Ves tú que hay elementos parecidos o son distintos? ¿Cómo ves tú eso? Bueno, yo encuentro algunos elementos fundamentales que hacen que este sea un proceso integrador. No sé cuál de los audios está fallando ahí, ¿no? Bueno, decía entonces... Pero un momentito, que hay algo que se está acoplando. No sé cuál audio es. Eso. Que el tuyo es el que tiende a rebotar, tengo la impresión. Sí. Julio César, tiene ahí algo que se acopla. Ya, a ver, creo que ahí está mejor. Sí, ¿no? ¿Está Sí, mejor? ahora sí. Ya, lo que pasaba es que se había activado la laptop. Tenía los dos encendidos. ¿Qué nos llama? ¿Qué nos llama a repensar este proceso? Yo creo que con la victoria de Pedro Castillo y el proceso de descolonización que viene impulsando el gobierno del presidente Lucho Arce, tienen cosas en comunes. Primero, que son dos proyectos que tienen matrices sociales populares. Eso es algo que hace que sea un primer elemento de identificación entre ambos países. Este primer elemento que va a tener otro concepto, otra matriz, que sería esos intereses comunes, esa concepción de una sola patria. Ahí está la experiencia de Andrés de Santa Cruz, ese intento de la Confederación Perú-Boliviana, ¿sí? Son los elementos históricos y políticos en estos momentos que deben concatenarse. Si bien es cierto, el presidente Castillo ha dicho que el modelo peruano no va a ser una copia de otros modelos, sino que tiene que ser un modelo peruano. Eso no quiere decir que sean dos modelos diferentes en el proceso de independencia, de lo que nosotros decimos nuestra segunda y definitiva independencia. Y no es casual que dos países históricamente unidos por lazos idiosincráticos y hasta territoriales, ¿sí?,
se hayan encontrado en este bicentenario. El bicentenario tiene que ser entendida también como una llamada de alerta respecto al imperio y una llamada de alerta respecto a lo que debemos hacer como pueblos. Creo que aquí es importante que sumemos dos experiencias. La experiencia de la izquierda y del movimiento social y popular en el Perú, y la experiencia boliviana, que nos lleva ya a una ventaja, ¿sí?, de más de 14 años respecto a la construcción de un nuevo modelo, de una forma diferente de ver el país. Creo que ahí es donde vamos a encontrar y recoger los aportes. La cuestión de la constituyente tiene necesariamente que evaluarse, que analizarse desde la experiencia boliviana. Tal vez el Perú deba mejorarla respecto a cómo debe ser el país que queremos. En el Perú hay muchas tareas inconclusas. Ahí está la cuestión de los pueblos y naciones indígenas que hasta el día de hoy siguen siendo actores invisibles. Las naciones indígenas peruanas no han sido visibilizadas, o existen como etnias, o existen como pueblos, pero no tienen esa consagración constitucional de ser reconocidas como naciones. Eso nos llevaría a encontrarnos con Arguedas en el Perú de todas las sangres. Y yo también diría que eso nos debe llevar a encontrarnos con una América de todas las sangres, con una América de todas las voces. Estos análisis, estas especies de recuentos fragmentados todavía que vamos teniendo, tienen que ser un todo. Escuché yo a Pablo Macera que decía, no podemos hablar de la identidad peruana o la identidad chilena o la identidad ecuatoriana o la identidad boliviana, por mencionar. No se habla de identidad cuando somos un país fragmentado, un todo fragmentado. Cuando hablemos de esa unión latinoamericana, de eso que tanto estamos hablando hoy también, ¿no? Cuando hablemos de eso podemos hablar de cuál es la identidad chilena, cuál es la identidad boliviana, cuál es la identidad peruana. Cómo esa identidad de Gran Tupac Amaru puede estar enlazada enlazada con la experiencia de Lautaro en Chile, ¿sí? Con la concepción de Colo-Colo y de los actuales compañeros mapuches. De igual manera, eso nos lleva también a Venezuela. Esa Abya Yala, nuestra América tiene que ser también nuestro continente, nuestra patria continente. Y la patria continente tiene que hacerse y realizarse y concretarse con estas experiencias. La experiencia chilena, que también nos está dejando una gran experiencia. Cuando veíamos a los jóvenes durante la época del COVID, de la mayor dureza del ataque bacteriológico, ¿no es cierto?, sobre nuestros pueblos. Y ver a la juventud, al pueblo chileno salir a la calle. Enarbolar la bandera mapuche era la reivindicación de sus raíces históricas también. Y cuando hoy vemos en casi todas las ciudades de Latinoamérica flamear la huipala, entendemos que precisamente la huipala también es la concepción de todas las voces y todas las sangres, pues. Ahí estamos plasmados todos. Esa América de color que nos decía el comandante Che Guevara, lo encontramos en la huipala. Y cuando hablamos de Perú, hablamos de Bolivia, necesariamente tenemos que hablar del Ecuador, tenemos que hablar de Chile, tenemos que hablar de Venezuela. Tenemos también que hablar de Cuba. ¿Sí?
y ya no como una cuestión de solidaridad internacionalista, sino como una cuestión de integración latinoamericana, continentalista. Eso tiene que ser nuestra visión. Ahí está el encuentro que tenemos en estos momentos y que debemos saber aprovechar. La experiencia boliviana es una experiencia rica. Para el Perú tiene que ser una muy buena enseñanza. Una experiencia y una enseñanza que nosotros, como latinoamericanos, tenemos que aprender a asimilar y a movernos sobre eso. Tenemos que constituirnos a partir de estas victorias, y esperemos que Brasil también suceda lo mismo, empezar a ponernos en movimiento, a constituirnos en un continente en continuo movimiento. Esa es la única forma de que nosotros podamos hablar de nuestro antiimperialismo también. No podemos ser antiimperialistas, anticolonialistas, cuando no hacemos nada. Cuando nuestros pueblos se van a mover en función de los cargos políticos que decía, o los cargos laborales que mencionó el compañero Ricardo al inicio. Ya tenemos que ir pensando en otros quehaceres, diría Lenin, ¿no? El quehacer latinoamericano es diferente hoy. Y porque creemos que nuevamente, luego de un ciclo de reformas, América Latina, nuestra América, vuelve a constituirse en el centro revolucionario. Y centro revolucionario en el sentido de las transformaciones que se quieren y que se necesitan para poder caminar en esta larga utopía. Hablamos de 500 años y hoy, precisamente, cuando en casi todos los países vamos preparando los festejos de nuestra primera independencia, creemos que es un momento histórico. Es un momento ya de desnudar nuestras realidades también y mostrarnos cuál es la verdadera América que queremos. Una lucha importante se nos viene hoy. Lo que decía el compañero Ricardo, ¿no? ¿Qué tenemos hoy en el Congreso peruano? En el Congreso peruano tenemos a alguien que está presidiendo, que es la derecha más conservadora, que viene de la línea de Belaúnde Terry, ¿no? De Acción Popular. Pero eso no quiere decir que no estén en contubernio con el fujimorismo, que es la antidemocracia, que es la antilibertad, y es uno de los avalores políticos que están carcomiendo el sistema peruano. Yo, compañeros, considero de que hay importantes elementos de orden fundamentalmente históricos. Esos son nuestros lazos que van a hacer de que ni la experiencia peruana ni la experiencia boliviana constituyan sucesos episódicos. Creo que es el momento, lo vuelvo a repetir, de empezar a retomar de repente esa vieja utopía y que hasta hace poco estuvo en movimiento. Me recuerdo el compañero Carlos Casanueva, cuando empezaba a dar forma a lo que era el movimiento continental bolivariano, ¿no? Entonces nosotros tenemos que hacer ese encuentro de los bolivarianos, de los cataristas, de los tupocamaristas, ¿sí? Tiene que ser un encuentro, por mencionar estas tres partes de nuestro continente, partes hermanas. Es hora de que empecemos a unir esfuerzos y ver qué es lo que se puede hacer de manera, de repente, generar por ahí una especie de internacional latinoamericana, ¿no? Que nos permita articular en lo programático, en lo táctico y en lo estratégico para poder caminar juntos. Hasta ahí mi intervención, camaradas. Ricardo, cuéntanos un poco más de Perú, pues. ¿Cómo ves tú este primer proceso, a lo mejor en relación con lo que tú conoces de Chile, y con la misma situación de Bolivia? ¿Cómo ves esto?
Bueno, yo coincido plenamente con lo que acaba de decir Julio y lo que dijo antes Carlos, ¿no? O sea, por algo somos compañeros. Julio se acordaba ahora del intento de la coordinadora bolivariana, los inicios, donde conocí yo en aquellos años a Carlos, a Julio lo conozco de antes todavía, en otros intentos, en otros esfuerzos. Y yo escuchaba con mucha alegría, bueno, de estar aquí en este café bolivariano, como dijo Carlos, de Crónica Digital, y pensaba en una frase que a mí me hace mucho sentido, que es de un famoso, afamado sociólogo peruano, compañero Alberto Adriansen, ¿no? Y él decía, cuando fue parlamentario andino hace algunos años atrás, decía, bueno, en todas partes del mundo hay procesos de integración, ¿no? Asia tiene sus procesos, África tiene el panafricanismo, en fin. En todo el planeta hay, por una cuestión natural de cercanía, de intereses comunes, proceso de integración, pero decía Beto Adriansen, para los latinoamericanos es casi una obsesión. Es algo que nosotros vivimos, dormimos, comimos, soñamos y que está destinado a lograrse. Ese es el drama de los poderes fácticos internacionales, enemigos de nuestra unidad, y ese es el drama de las oligarquías locales cómplices de estos poderes, ¿no? Que así como ellos llevan 200 años impidiendo este proyecto, los pueblos llevamos esos mismos años volviendo a imponerlo una y otra vez, ¿no? Hasta la victoria. Entonces, yo recordaba lo que decía Julio, me resonaba mucho, ¿no? O sea, el Tupac Amarismo y el Amaru Katari, la gran rebelión anticolonial, la última y la más grande, que precede justamente a la primera independencia de nuestros libertadores y libertadoras. Fíjate, hoy día mismo Castillo triunfa electoralmente contra todo y contra todo, inesperadamente, además, sin que nadie lo viera venir, me incluyo. Triunfa justo en el bicentenario, ha querido el destino que sea el bicentenario de la independencia del Perú, ¿no? El bicentenario oficial de la independencia. Y hay toda la batalla de la memoria para rescatar no solo al Amaru Katari, sino también a Faustino Sánchez Carrión, por ejemplo, ¿no? Que es el ministro peruano de Bolívar, que firma las cartas de convocatoria al famoso Congreso Anfictiónico de Panamá. Imagínate la talla, la figura, y sin embargo está en silencio y está olvidado en Perú, y no es casual. Hay una batalla ahí de la memoria. O Vizcardi Guzmán, el jesuita peruano expulsado a fines de la colonia, que justamente se mueve en Europa para tratar de conseguir armas y apoyos a la rebelión del Amaru Katari, y que escribe uno de los primeros documentos independentistas, la famosa Carta a los Americanos Españoles. Se considera incluso Miranda, ¿no? El precursor lo toma como su fuente de inspiración a Vizcardo. Entonces, hay todas estas fuerzas telúricas, históricas, si tú quieres, incluso atávicas, ¿no? Que, inconscientes, si se quieren, los pueblos, que están pujando, que están y que tienen un, como dijo Carlos, estamos en un buen momento, a pesar de los desafíos y que la disputa nunca cesa, es una lucha permanente. De todas maneras, estamos en un buen momento si lo comparamos a unos años anteriores, ¿no? Y parece ser que se avecinan nuevas victorias, avances en el continente y tenemos que empujarlo. Quiero quedarme con un hito, ¿no? Que es otro de estos tesoros de la memoria que están semi-enterrados, semi-ocultos, pero que vamos a desenterrar y vamos a poner en su lugar, que es el primer tratado de unión entre la Gran Colombia y Perú, que firman San Martín como gobierno de Perú y Bolívar de la Gran Colombia, y que incluía a 7 de las actuales repúblicas y fue ofrecido además a los demás países suramericanos, hasta 12 repúblicas. Entonces, en 1823, estando todavía en guerra con los colonialistas españoles acá en el Perú, fíjense ustedes, todavía en guerra, San Martín y Bolívar se dan el tiempo, así de importante y estratégico era la tarea, y sigue siendo la tarea, de coaligarnos en un solo gran Estado federado, ¿no? En una sola federación que respetando las particularidades de cada país, sin embargo, constituye una sola fuerza que nos permita, como decía Bolívar, equilibrar el universo, porque eso se trata, ¿no? De que tengamos fuerza para dialogar en este escenario global y en este escenario geopolítico, donde hay monstruos y hay gigantes, ¿no es cierto? Como decía Martí, hay gigantes que vuelan por el cielo, como China, como Rusia, Estados Unidos, que está en decadencia, pero todavía está ahí, ¿cierto? Ejerciendo su
negativo papel, y otros emergentes como India, en fin. Entonces, de lo que se trata es que no puede haber felicidad para nuestros pueblos si no tenemos esa fuerza para sentarnos en el escenario internacional. Más allá de que también es un ideal, que también una fraternidad, un internacionalismo, hay razones objetivas y que por tanto implican que incluso en la misma lucha, yo quería agradecer acá a través de Crónica Digital, no solo a Bolivia, no solo a Chile, a Venezuela, sino a toda la solidaridad internacional que permitió en alguna medida el triunfo de Castillo que está viviendo el Perú, porque ustedes recordarán que la diferencia del triunfo de Castillo es tan pequeña, son alrededor de 40.000 votos, un poco menos, que nada estuvo de más, todo contó. Entonces, sin ninguna duda que en ese todo contó y ganamos muy ajustadamente, lo que contaba Julio, del hecho de que hayan golpistas bolivianos presos, sin duda que desanimó y influyó y jugó en ese estrecho margen de maniobra para que intentonas golpistas que se intentaron a lo largo de más de un mes que no se quiso reconocer al presidente. Entonces, la propia lucha de los pueblos va nutriendo y va haciendo ganar a otros pueblos, ¿no? El caso de la Asamblea Constituyente chilena, sin ninguna duda, porque además el Perú neoliberal durante 4 décadas lo tuvo como modelo al Chile neoliberal, ¿no es cierto? Y ahora cayó un silencio en los monopolios mediáticos del Perú, Chile como que se extinguió, ¿no es cierto? Pero sin embargo el pueblo y la ciudadanía sí recibe la influencia de esta Asamblea Constituyente que nos llena de esperanza, que esperamos, yo tengo toda la esperanza de que va a surgir de esa Asamblea Constituyente, tiene que surgir un Estado plurinacional en Chile, que va a ser ejemplo para el Perú y su Asamblea Constituyente. Es todo un símbolo que se haya elegido a la compañera Elisa Lincoln, compañera mapuche, hermana mapuche, como presidenta de este proceso constituyente. Es simbólico, es fuerte. Ella ha estado participando en un evento acá hace pocos días en este avance, este momento maravilloso que está viviendo el Perú, convocado por Zaira Arias, la joven lideresa de Perú Libre. Ha habido un evento internacional de luchadoras y estuvo esta compañera Salvatierra de Bolivia, entre otras personalidades, y de Chile estuvo participando Elisa Lincoln. Entonces, los vasos comunicantes, esto que decía Julio, de que tenemos programas comunes, tenemos luchas comunes que pueden tomar distintas formas, distintos ritmos a cada país, a cada pueblo, pero son comunes en el fondo, ¿cierto? Estas grandes luchas de liberación contra el colonialismo, contra el capitalismo, contra el patriarcado, contra el racismo, están haciendo vasos comunicantes. Por ejemplo, acaba de renunciar hace 1 o 2 días el jefe de las Fuerzas Armadas peruanas, antes de la asunción del presidente, que era un jefe de las Fuerzas Armadas absolutamente cuestionado, ¿no? Investigado por cuestiones de narcotráfico, que es un vox populi en Perú, que el narcotráfico está absolutamente ligado a las Fuerzas Armadas, si no, no podría existir. De manera que es un alivio que este personaje haya renunciado y deje el camino abierto al presidente para buscar a alguien, aunque sea un poco más deseable, un poco más confiable. Yo espero que haya trabajo en este sentido. Está la influencia de Antauro Humala, que le dio el apoyo a Castillo en esta segunda vuelta y que sabemos, nos consta a nosotros que hay diálogo muy estrecho entre Castillo y Antauro para el tema de las Fuerzas Armadas, para abrir diálogo con las Fuerzas Armadas, con sectores a lo menos democráticos, a lo menos soberanos, ¿no? Entonces, en esta visión continental, estamos bastante esperanzados, felices. Castillo ha prometido en la campaña electoral públicamente, ha defendido a Venezuela, que era una novedad para nosotros en Perú, acostumbrado a una izquierda de clase mediera, limeña, anterior, que vivía dando buena conducta a la derecha, y para eso, qué más fácil y qué más cobarde, ¿cierto?, que atacar a Cuba y a Venezuela, y esto es lo que hacían, ¿no? Y de repente aparece Castillo, aparece Perú Libre, y públicamente defendiendo a Venezuela, defendiendo a Cuba. Una de las primeras declaraciones del presidente electo, que yo lo tomo como todo un símbolo, una señal, una de las primeras declaraciones del presidente Castillo electo ha sido condenar el bloqueo a Cuba a propósito de esta última ofensiva en contra de la isla, ¿no? De manera que hay augurio bastante positivo, especialmente para la Patria Grande. Esperamos nosotros que se normalicen las relaciones, especialmente con Venezuela, que Perú jugó un papel tan
triste y tan indecoroso en contra de Venezuela y reconociendo todos estos mamarrachos, estas ilegalidades internacionales, ¿cierto? Todo esto rápidamente, prontamente, yo creo que se va a normalizar y esperamos también que el Perú sea una voz a partir de ahora para tratar de erradicar de la convivencia internacional todas estas agresiones, todas estas cosas tan riesgosas de la prepotencia imperial norteamericana, que ponen en riesgo no solo a Venezuela, no solo a Cuba, sino a toda la humanidad. ¿Cierto? Es una especie de decadencia peligrosa en la que está Estados Unidos y se requieren voces en la arena internacional que pongan freno y que vayan poco a poco, gradualmente, variando el escenario, la correlación de fuerzas, para que ojalá en un futuro de mediano plazo sean un recuerdo ominoso todas estas agresiones y crímenes internacionales que se cometen contra los pueblos. De manera que tenemos nosotros la consigna acá en Perú y nos reímos cuando hemos celebrado de que ya el Grupo de Lima se quedó sin Lima, se quedó sin nombre, ¿no? El infame Grupo de Lima, y esperamos que eso se profundice. Por cierto, que va a depender de la capacidad que tenga el pueblo peruano con su liderazgo del presidente y con el liderazgo de Perú Libre y de Vladimir Cerrón, de sortear todas estas intentonas golpistas que ya están en marcha, todas estas intrigas, todas estas estrategias de división del campo popular que se están ensayando muy tempranamente, en la medida que el pueblo peruano, yo veo que tenemos margen de maniobra para hacerlo, no es que esté garantizado, porque ni en la vida ni en la lucha hay garantía, pero sí tenemos margen de maniobra, es posible, es factible, como decía Julio, el camino de Bolivia nos muestra que es la realidad más cercana, digamos, en América Latina, la más cercana en idiosincrasia, en cultura, en economía, es la de Bolivia, ¿cierto? La de Perú, siendo diferentes, pero la más cercana. Y Bolivia mismo ha demostrado que es posible, ¿cierto? Que es factible. También, bueno, lo han demostrado otros pueblos, pero esperamos que ese sea el camino y que estos espacios que ahora estamos como Crónica Digital sean también, como dijo Julio, una pequeña manchita de aceite que vaya creciendo en el gran frente donde yo creo que estamos más débiles, que el comunicacional, ¿no es cierto? Los monopolios mediáticos siguen siendo, acá mismo en Perú, el desafío más grave que tiene el presidente Castillo y el nuevo gobierno, son los monopolios mediáticos que son intocables, y eso tiene que ver con la opinión pública. Acá en Perú, la inmensa mayoría de la gente sigue creyendo que ser dueño de un medio da derecho, ¿cierto? La propiedad del medio da derecho a hacer con el medio lo que se dé la gana, incluso delito, ¿no? Y tenemos periodistas que, entre comillas, periodistas, conductores de televisión, que llamaron a asesinar a congresistas electos de Perú Libre por televisión durante la campaña, ¿no? A cometer asesinatos. Ese es el nivel que estamos acá, a arrojar ácido en la cara a los que no eran partidarios del fujimorismo, en fin. Cosas totalmente impresentables que han sido condenadas públicamente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por los organismos éticos acá en el Perú, el organismo ético de prensa, el organismo ético electoral, pero que, digamos, más allá de esas condenas, de esas preocupaciones públicas, no hay un marco legal ni jurídico, y no se avisora, la verdad es que no se avisora ni siquiera en el mediano plazo. No está planteado, no está sobre la mesa, no hay condiciones todavía para ello. Sí, con mucha inteligencia, el presidente Castillo, cuando era candidato en esta contienda electoral, y Perú Libre, lo que están planteando, que me parece un paso muy inteligente para abrir nuevos escenarios, y que por supuesto la derecha lo toma casi como un atentado a la democracia, ¿cierto? Es abrir el espacio, abrir la señal, traer canales de televisión que no están en la señal pública, como RT, como Telesur, ¿cierto? Periódicos nuevos, como un periódico que se ha creado acá para segunda vuelta y que felizmente ya está a nivel nacional, está yéndole bien, Diario Libre. Entonces, que es una consigna absolutamente democrática, ¿no es cierto? Si uno cree en la libertad de expresión y dice, bueno, ya la derecha tiene sus monopolios mediáticos, ¿por qué nosotros no podemos tener también otros medios, otras voces? Sin embargo, la derecha hace de esto un escándalo, casi que es una dictadura comunista traer a Telesur, ¿cierto? La señal abierta, o traer a RT, o traer un periódico nuevo como Diario Libre. Casi que es un terrorismo sanguinario tener una opinión distinta. Sin embargo, esto se está abriendo paso, está abriendo camino, y creo yo, me parece una medida súper acertada, un planteamiento muy
adecuado a la situación, pero que empuja la situación hacia nuevos escenarios en el futuro y que rompe un poco la idea esa. Necesitamos romper los monopolios mediáticos, especialmente en el Perú. Yo sé que este es un problema que afecta a toda América Latina, a todos los países, salvo el caso de Venezuela, que le ha costado mucho y mucho tiempo y lo ha hecho muy bien. Y ha tenido que hacerlo además por todo lo que ha ocurrido. El caso de Cuba, pero de ahí en más siguen los monopolios mediáticos de la derecha imperiales, siguen dominándonos. Entonces, y eso ustedes saben bien, materia de reflexión, ha estado detrás de los retrocesos que hemos tenido en varios países. Después de avanzar, hemos tenido retrocesos y ahí los monopolios mediáticos están jugando un papel importante. Entonces, volver a saludar y a felicitar a Crónica Digital, estos cafecitos bolivarianos tan gratos, estos encuentros con amigos, con compañeros, y ojalá multipliquemos estas semillitas. Eso. Bueno, agradecer a Ricardo, a Julio, a Carlos. Ha sido una conversación profunda, amplia, de una mirada latinoamericana, el Caribe, Centroamérica, aquí presente. Y para nosotros como medio en realidad es una responsabilidad hacer esto también. Es necesario en un país que nosotros decimos que es la comarca de los hobbits, que en definitiva les cuesta mucho mirar pasado la cordillera, el océano y el desierto. Mucho. Entonces es un aporte y escucharlo a ustedes, por cierto. Les dejo un minutito para que puedan despedirse. Julio, Carlos. Ricardo. Bueno, primero agradecer a los compañeros de Café Bolivariano, de Crónica Digital, principalmente a tío Omar, por haberme permitido encontrar a dos compañeros que hace buen lapso de tiempo no los había visto, ¿no? A Ricardo, compañero, amigo, camarada de vieja data. De igual manera con Carlito Casanueva. Esperamos y confío que este no sea la última. Creo que voy a agradecer de paso así a Ana Teresa de que no se haya presentado, ¿no? Sí, porque si ella se presentaba ya no los hubiera podido encontrar a ustedes. Pero créeme, compañeros, que esta experiencia es importante y creo, una vez más, que esta pequeña experiencia de Crónica Digital tiene que ser masificada, ¿no? Hagamos de Crónica Digital nuestro frente comunicacional. Si eso se hace realidad, creo que es más temprano que tarde que nos podamos encontrar todos nosotros y poder abrazarnos directamente. Un abrazo a todos los compañeros, a ti Ricardo, Carlito Casanueva y Omar. Este es un patio muerto. Carlos. Bueno, sí, yo también me sumo a la alegría de encontrarnos con Ricardo. Bueno, tuvimos la oportunidad de vernos también después de muchos años aquí en Caracas, con Julio, que hacía tiempo, con Julito no nos veíamos, sabíamos de los pasos, pero no nos encontrábamos. Y en este proyecto, y gracias a Crónica Digital, Omar, gracias a esa ventana que, insisto, es verdad que en Chile se mira muy para adentro, pero Crónica está abriendo un espacio para las y los latinoamericanos, los bolivarianos, las y los revolucionarios, y creo que esa mirada, esa apuesta que está haciendo Crónica Digital con su cafecito, con los encuentros bolivarianos, debe ser, como decía Julio y Ricardo, el espacio que nos permita reencontrarnos, reencontrarnos para seguir compartiendo la experiencia, la lucha, que es la misma lucha. Es la misma lucha, como decía Julio, y es contra el mismo enemigo. Y por tanto, como dice el padre cantor Ali Primera, ¿ya? ¿Por qué no nos unimos? Si ya se unió, ¿ya? El Evangelio y el fusil en las manos de Camilo, ¿por qué no nos unimos? Entonces creo que con esa canción, con esa esperanza de Ali Primera y con Crónica Digital, nos estamos reencontrando y nos estamos otra vez uniendo. Así que un abrazo, un saludo desde aquí de Caracas, esta Caracas bolivariana, que sigue resistiendo, que sigue luchando y que sigue apostando a la unidad y a la integración latinoamericana en el bicentenario. Muchas gracias.
Bueno, un abrazo para ustedes, para cada uno. Muchas gracias. Invitar a quienes ven estos programas, a quienes leen Crónica Digital, a ir al café, Crónica Digital, ahí en Plaza Brasil. Mira, qué particular es la Plaza Brasil. En Santiago de Chile. En la esquina de Maturana con Huérfanos. Buen dato, ¿ya? Buen dato, Sí, buen dato. en la esquina de Maturana con Huérfanos, allá, Imperdible, ¿ya? con nuestro Cuando amigo ande por Iván allá. Gutiérrez. Sí, sí, sí. Sí, te Imperdible. va a acordar un localcito con su bandera bien puesta y una hermosa conversación. Bolivariana, como dicen ustedes. Saludos, pues. Un abrazo, que estén Saludos, muy bien. Chao, Ricardo, chao. también, Omar.